Un Dios humanísimo y un hombre divinísimo, dice el gran Gilbert K. Chesterton. Aquí no hay un talón que queda fuera de las aguas sobrenaturales como le pasa a Aquiles. Aquí no hay kriptonita verde como la de Clark Kent. En Jesucristo se dan sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, ambas naturalezas, la divina y la humana, siendo esta la mayor gracia dada a los hombres, la gracia de la unión hipostática. Este misterio, cual fina línea en la que hemos de transitar, se constituye en un desafío para nuestras mentes, pero también en un aliciente para toda nuestra vida. Pues si Dios ha asumido la naturaleza humana, nada de lo que me sucede como hombre queda lejos de Dios. Jesús, Cristo, Hijo del Hombre, Cordero de Dios, Hijo de Dios, Mesías, a Él invocamos, a Él honramos, en Él pensamos. Hoy, en Sobrepensar, bienvenidos al podcast de los Jueves Tomistas. Filipo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos acá con nueva sede. Eso, muy bien. Un gran lugar. Bienvenido, Iván, que nos acompañás en esta noches. tarde. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Nervioso, pero alegre de estar. Bueno, me alegra. Qué bueno, qué bueno. Va a estar entretenido. No vamos a hablar mucho más que 2 horas, así que tranquilo. En algún momento vas a entrar en calor. Sí, la verdad que el tema de hoy nos da para hablar un largo rato. Sobre todo la encarnación tiene un montón de aristas para tocar. Uh-huh. Pero bueno, primero me interesaría largar con un comentario simplemente citando un libro de Lewis, de Mero Cristianismo, y que plantea justamente la pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Generalmente se lo cita este argumento como el trinomio de Lewis. Él en el libro no lo llama como tal. Pero sostiene lo siguiente. Por ejemplo, si yo ofendo a Iván, le pego una patada a Iván jugando al fútbol, ¿quién me puede perdonar a mí? Bueno, Iván. Pero si Andrés ofende a Iván, digamos, yo no puedo perdonar a Andrés. Y Luis dice que justamente esto es lo que Cristo hace. Cristo dice que puede perdonar los pecados de los demás. Entonces, si puede perdonar los pecados de los demás, es porque es alguien más. Uh-huh. Es porque justamente Cristo no es solo un hombre, sino que también es Dios. Y en caso de que no lo fuera, es o un mentiroso, porque se está haciendo pasar por alguien que no es, o un loco, uh-huh, que va por ahí diciendo que puede perdonar a las personas. Uh-huh. Sí, la pretensión de Jesucristo es absoluta, ¿no? O es Dios y no queda otra, o está totalmente mal moralmente porque está diciendo algo que no es, o mal de desequilibrado mental porque está loco, es un lunático, demás, ¿no? Y esto se escucha por ahí bastante actualmente, de gente que sigue a Jesús porque dice que tiene buenos consejos, porque le gustan las palabras que dice, pero bueno, si les decimos que Jesús es Dios, no sé si estarían dispuestos a considerarlo, ¿no? Uh-huh. Hay que ver a Jesús en su totalidad. Claro. Como acentuando simplemente el aspecto de maestro o la ejemplaridad, ¿no? Decir, bueno, es alguien que vivió muy bien, que en algún punto murió injustamente, asesinado, un revolucionario en algún punto, ¿no? Porque vino a decir cosas que pusieron patas para arriba a los poderosos. O después que la enseñanza moral de él es muy buena y hay que abrazarla, pero simplemente como una enseñanza, digo, como un Jesús maestro en el sentido más básico. La tendencia a simplificar algo que no es tan simple de entender, digamos. Sí. Claro, se lo ponen al lado de otros, hacen una lista: Aristóteles, Jesús, claro, Buda, Gandhi, Confucio, el Che Guevara, claro, no tan así, pero bueno.
obviamente discutíamos este argumento de Luis un rato antes, y es que parte de una premisa que, bueno, no, para algunos verdadera, para otros falsa, y es que la evidencia de que Jesús era Dios es clara en los evangelios, ¿no? ¿Qué podemos opinar de eso? Ujú, ujú. Sí, hay una principal limitación que yo marcaría, que es que el Evangelio, como ya hemos dicho antes, como todo texto sagrado, y cuando digo antes digo en otros episodios, ¿no? Como texto sagrado el Evangelio no puede entenderse sino a la luz del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay cosas que si no son dadas por la gracia, por más de que haya argumentos o cierta evidencia, eh, pueden no ser entendidas del todo. Entonces, encontramos evidencia para afirmar ciertas cosas de la identidad de Jesucristo, pero sin embargo, esas evidencias reclaman la fe, y el que no quiere ver difícilmente vea en función de esas evidencias, diría eso inicialmente. Podemos meternos un poco más en lo que Jesucristo fue diciendo o haciendo sobre sí mismo, ¿no? Sí, también hay una gran distinción entre los evangelios sinópticos y Juan, ¿no? Porque Juan es clarísimo, a veces sobre todo en los discursos de Jesús. Ya dice directamente, yo y el Padre somos uno. Aunque también en otros momentos es más polémico. El Padre es más grande que yo, Ujú. dice en otra cita. Lo leí otro día en misa hace pocos domingos y después en el atrio me viniste a buscar. Me dijiste, ¿cómo puede ser eso? Sí, pero Juan, seguimos sosteniendo, es el que más claro lo dice. Incluso también en el Evangelio de Juan es cuando lo quieren apedrear a Jesús, justamente por considerarse Dios. Y en el caso de los sinópticos, esto no está tan claro. Sí hay algunos hechos puntuales, como que Jesús hacía milagros en su nombre, que esto ya lo habíamos mencionado en otro podcast del juez tomista, eh, o también, ¿qué otra cosa podríamos mencionar que aparezca en los sinópticos? El hecho de que decía que perdonaba los pecados. Ujú. Que de algún punto reversiona la ley o la lleva a plenitud, entonces se constituye en legislador, y la ley para los semitas, para el pueblo judío, era algo que había venido de Dios, ¿no? Entonces de repente, que son los evangelios que estamos leyendo ahora en el tiempo ordinario, que venga alguien y diga, ustedes escucharon que se dijo eh, ojo por ojo, diente por diente, yo les digo, amen a sus enemigos, ¿no? Entonces que él se constituye como legislador también le forma parte de esta pretensión de divinidad. Claro, habla con una autoridad divina. Incluso hay una cita de la gente que lo estaba escuchando, no recuerdo en qué evangelio. ¿Este no es acaso el hijo del carpintero? Asombrados por cómo hablaba. Sí, no lo dice tanto como en Juan, pero sí demuestra, mediante estos hechos, su divinidad. Claro, Las acciones de los milagros son todas tendientes a mostrar que él tiene un poder mayor, ¿no? sí. Después hay que ver cómo se interpretan, pero... E incluso también podemos encontrar algunas citas que nos pueden llegar a decir lo contrario. Acá tenemos la del joven rico en Marcos. Le leo un pedacito Uh-huh. nomás. Dice, cuando iba ya en camino, vino uno corriendo y doblando la rodilla le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Bueno, ¿En qué quedamos? claro, un poco polémica. Incluso en la versión de Mateo eh, dice algo así como, ¿qué de bueno he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uh-huh. Uno solo es bueno. Hay una versión un poquito diferente. Uh-huh. Sí, parece ser así en el contexto en el que se va dando ese diálogo que está provocando Jesucristo, ¿no? O sea, está tratando de, con esa pregunta,
sacar una verdad mayor de ese joven rico, cual Sócrates, ¿no? En el sentido de que si vos me estás diciendo a mí bueno y solo Dios es bueno, quiere decir que vos estás reconociendo que yo soy Dios, digamos, ¿no? Esa podría ser la lectura que hagamos de esa pregunta que le hace Jesucristo. Claro, encima el final es tremendo, porque le dice que tiene que cumplir los mandamientos y dice, eso ya lo hice. Ya lo hice. Y es como que, bueno, ya está, a la luz del Antiguo Testamento, ya estaría. Hasta ahí, claro. Pero Jesús le dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Uh-huh. Bueno, también marca que se pone ahí al lado de los mandamientos. Un detalle o una cuestión curiosa en este libro de Castellani, que se llama Catecismo para Adultos, una serie de charlas que él dio, 16 lecciones sobre el Verbo encarnado. Tiene, así de manera analítica, va analizando el misterio de Jesucristo y dice, refiere al pasaje del joven rico como la única vez en la que Jesucristo sonrió. Viene antes haciendo una lectura de las veces del vínculo de Jesucristo con las emociones, ¿no? Bueno, tuvo miedo, Getsemaní, la tristeza de muerte también en Getsemaní, o la tristeza del llanto por la muerte de Lázaro, ¿sí? La tristeza también frente a Corazaín y los lugares donde él había estado porque no se convertían. Bueno, como que hay muchas emociones negativas en algún punto con las que Jesucristo tiene contacto, pero Castellani se pregunta dónde se nota que Jesucristo se ríe o se sonríe. Y dice que es allí, ¿no? Y da un matiz, que no sé cómo será la traducción que tenés vos ahí, Fili, ¿no? Pero que después de que el joven rico le dice todo esto lo he cumplido desde mi niñez, la Vulgata, o sea, la traducción latina dice Cristo lo miró con amor. Dice Castellani, el texto griego dice Cristo le sonrió, ¿no? Ese amor se manifiesta en una sonrisa. Entonces allí estaría como una vivencia en la naturaleza humana de Jesucristo de las emociones, ¿no? Frente a este diálogo con el joven rico que después lo lleva a Jesús a la tristeza, ¿no? Porque como el joven rico no se anima a seguirlo, Jesús queda triste. Sí. Wow, qué fuerte. Pensar en Jesús mirando al joven y sonriendo. Uh-huh. Que era, me parece, del lema pontifical de Francisco, que creo que había sido también de él como arzobispo de Buenos Aires. Creo que era, ¿no? Mirando con amor, o mirando con misericordia, que era como una lectura de este pasaje, de Jesucristo mirando al joven rico. A mí no sabía. Sí, o mirando con misericordia y eligiendo, no me acuerdo ahora bien, era un término bíblico, ¿no? Latino, quiero decir. Bueno, continuando con esto de los argumentos a favor de la divinidad de Jesús, nos encontramos también con la pasión y muerte de Cristo. ¿Es este un argumento a favor de su divinidad? ¿En qué sentido? Por algo tuvieron que matar a Jesús. ¿Cuál fue la causa? Algunos dicen que es porque se consideraba Mesías, otros porque se consideraba Dios. E incluso hay algunos que dicen que la prueba de su pasión y muerte es que no era Dios, sino todo lo contrario. ¿Qué podríamos mencionar ahí? Sí, primero que hay como una cuestión dramática en el hecho de si el fracaso, ¿no? De la misión de Dios, o sea, lo que Dios quiso comunicar terminó en un gran fracaso porque la comunidad apostólica rota, Jesús abandonado y demás. Y después algo que tiene que ver con la comunicación de idiomas, en la que en general las herejías que se han dado cristológicas tienen que ver un poco con no poder sostener la tensión entre Dios y hombre, que es la pregunta de si Dios puede sufrir o no puede sufrir, ¿no? Si Dios sufre en esa muerte o no sufre, o cómo puede ser que Dios muera también. Bueno, hay como un montón de interrogantes que se establecen ahí cuando uno piensa o quiere llevar el dato revelado de que Jesucristo es Dios y hombre y sin embargo murió como hombre sin dejar de ser Dios. Bueno. Hay como una cierta tendencia ahí a decir de que fue todo lo que pudo acorde a su naturaleza divino y todo lo que pudo acorde a su naturaleza humano. Y no decir completamente que fue
perfectamente divino y perfectamente humano, ¿no? Con esto de sostener de si sufrió Dios o no sufrió. Ujú. Sí, y en esto ir como dividiendo, que lo hablábamos antes, decir, bueno, en estas cosas está Dios, y en estas cosas es claro, hombre. Jesús Es hombre y Jesús Dios. una mirada errónea pensar que es solo hombre cuando siente y es solo Dios cuando perdona los pecados, sino que hay que mirarlo con una unidad, una totalidad. Es completamente Dios y es completamente hombre y es al mismo tiempo Dios y hombre, y en ningún momento deja de ser hombre y en ningún momento deja de ser Dios. Incluso en momentos quizás que nos parece muy difícil ponernos en su lugar, como es la pasión, que uno dice, bueno, o intenta pensar, decir, bueno, acá parece que Dios lo abandonó, porque se ve la parte más humana de Jesús, pero realmente seguía estando Dios y seguía siendo hombre, digamos. Claro, y cuando hablamos de esto también hay que mencionar que tuvo una voluntad divina y una voluntad humana. Pero al mismo tiempo estas dos voluntades siempre deseaban lo mismo, es decir, cuando Jesús quería algo como hombre, también lo quería como Dios, ¿no? Ujú. Es difícil. Sí. Es una experiencia que nosotros no tenemos tan habitualmente. Digo, la de la cooperación de la voluntad humana con la voluntad divina, ¿no? En general. Darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios ya lleva trabajo, y plegar nuestra voluntad humana a la voluntad divina aún mucho más, ¿no? Mm. Entonces tenemos en el asunto de la voluntad humana hay un gran tópico, ahí San Máximo el Confesor es de los que más analiza el asunto, sobre todo en Getsemaní, estamos hablando de después de Calcedonia, ya estaba como definido magisterialmente el asunto de que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, que era lo que decía Fili hace un rato, o sea, había una totalidad de la naturaleza humana, una totalidad de la naturaleza divina en la persona divina del Verbo. Y la pregunta después de eso fue decir, bueno, ¿cómo funciona? Entre comillas pongo funciona, por ahí la palabra más clásica sería cómo opera la inteligencia y la voluntad en esto, ¿no? Entonces decir, bueno, es muy fácil decir, muy fácil, tampoco sé si es muy fácil, pero en algún punto podemos decir más livianamente, bueno, dos naturalezas, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre en la persona divina del Verbo. Pero ¿cómo opera eso después realmente en Jesucristo? Y tenemos el texto cumbre de Getsemaní en el que el Señor dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? O sea, está ahí. Que no se haga mi voluntad humana sino la nuestra divina, podríamos parafrasear en algún punto para dejar más claro las dos voluntades allí. Sí. A veces en este tema todo comentario para aclarar es riesgoso, ¿viste? Es una fina línea. Una finísima línea. Sí, sí, sí. Y también podríamos plantear esta pregunta. ¿Por qué Jesús no dijo más abiertamente que era Dios? A veces cuando hacía milagros justamente ordenaba todo lo contrario. Callar a la gente. Que no vaya por ahí diciéndolo. En la transfiguración también le manda a los discípulos a no hablar de Eso esto es terrible, que había ocurrido. No decirlo hasta que no fuera manifestado a todo el mundo, sí. Claro. Y sin embargo, como que en el momento de la pasión ya no vemos sabemos a un Jesús, me parece, hablando más abiertamente. Incluso hay una cita del Evangelio de Juan, capítulo 16. Ahora estás hablando plenamente, le dicen los apóstoles. Ya no nos hablas más en parábolas. Uh-huh. ¿No? Justamente Bram Peter argumenta esto. Ya en el momento de la pasión, Cristo muestra totalmente su carácter divino. Nada más que para no entorpecer su misión, no quiere hacerlo antes. Sí, me surge como la inquietud de si hubiera dicho claramente que él era Dios, si lo hubieran entendido igual, ¿no? O sea, lo que necesitaban los judíos en ese momento era una proclamación explícita, digamos, ¿no? Claro. Hay algo que dice Nemesio, que no sé si está escrito en algún lado, pero yo se lo he escuchado a él en clase,
dice Nemesio que no había manera de que lo entendieran, de que era Dios, digamos, ¿no? O sea, para la mentalidad semita, pero también para la mentalidad antigua, pensar un Dios infinito que se haga hombre finito era descabellado. Por eso también el tema de Luis, del lunático. Utiliza y loco. parábolas, dice muy pocas veces que eres Dios y utiliza muchos gestos. Los milagros, por ejemplo. Los signos que dice Los el Evangelio de signos, Juan. para demostrar su divinidad. Porque a la capacidad racional era como complejo, es complejo entender. Sí, siempre el misterio va a tener oscuridad, ¿no? Y vuelvo a decir algo que dijimos al inicio. Tal vez Jesucristo decía más abiertamente yo soy Dios y daba argumentos, suponete. Pero si los espíritus humanos que lo escuchaban no estaban alumbrados por la gracia, difícilmente pudieran comprender eso, ¿no? Claro. Hay un cuento de Bradbury. Yo le voy a contar a la audiencia que yo propongo películas para ver, propongo cuentos para leer, novelas, porque no quiero que todo sea el padre de la iglesia, ¿viste? Pero no, ni un resumen en YouTube, ¿viste? Bueno, hay un cuento muy bueno de Bradbury que se llama El Hombre. No me acuerdo si en Crónicas Marcianas, no creo que sea porque lo traje, pero... no, traje las doradas. Capaz que sea Crónicas Marcianas, entonces. Y el asunto es de una tripulación espacial que va yendo de planeta en planeta buscando algo, ¿no? Y parece que hay una competencia también porque hay otras tripulaciones espaciales que están buscando eso mismo y se van como midiendo quién llega antes, quién llega después, quién descubrió tal cosa y tal otra. Y lo que va pasando con la tripulación del protagonista, el Capitán Hart, es que muchos de su tripulación se van quedando en algunos planetas porque van encontrando a un hombre, ¿no? Y el Capitán Hart también quiere encontrar ese hombre, pero cuando llegan al planeta ya el hombre no está, porque él no lo puede ver. Todo el mundo le habla de ese hombre, le dice las cosas que hace, le dice que cura enfermos, le dice que les habla del amor, les dice que esto, que el otro, pero él no lo puede ver, no lo encuentra, entonces va a otro planeta porque el tipo se le debe haber adelantado, ¿no? El quicio, el quiebre de la historia es el momento en el que ya toda la tripulación del Capitán Hart lo abandona, porque el Capitán Hart no puede darse cuenta que el hombre no está en otro planeta, sino que está ahí, el hombre está ahí, pero él no lo puede ver. Entonces está en juego en Bradbury, como en casi todos sus novelas y cuentos de ciencia ficción, y casi que en toda la ciencia ficción, el entramado de la fe. Que el Capitán Hart quería ver, pero no podía ver. Y todos los otros estaban viendo y no tenían manera de convencerlo. Lo quieren convencer, pero no puede, ¿no? Y el Capitán Hart se pone de muy mal humor y trata muy violentamente y se va de ese planeta buscando al hombre en otro planeta porque no lo puede ver allí, ¿no? Y eso es lo que sucede con Jesucristo en general también, ¿no? Los que no lo pueden ver a veces es falta de argumento, a veces es falta de claridad intelectual y por eso es importante estudiar, pero muchas veces es que no está esa apertura a la gracia, ¿no? Al misterio. En el momento de la pasión, creo que es ante Pilato, que le pregunta qué es la verdad. Y que Cristo calla. Dice Castellani en San Agustín y nosotros, comentando estas palabras, quien pregunta qué es la verdad, sin muchas ganas de conocerla, la verdad no le contesta nada ante este silencio de Jesús. Está muy bueno, y a propósito de lo que habías dicho hace un rato, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen que soy? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro responde, luego Cristo le dice, esto te lo ha revelado mi Padre del cielo, ¿no? Como también marcando esa gracia que señalabas hace un ratito. Sí, me quedé con varias cosas para decir, pero voy para el tema de la pasión, porque se me pasó y lo quiero citar a Fabrice Achad, por si nos está mirando, y le mandamos un saludo. Uno de sus libros más largos, tal vez, El paraíso en la puerta, pone muy cerca tres
tres palabras de Jesucristo, ¿no? De las palabras en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas tres frases están muy cerca en el Evangelio y muy cerca temporalmente porque sucedieron ahí, digamos, el tipo estuvo 4 horas colgado en la cruz. Y es una experiencia que va de un punto al otro, ¿no? Promete el paraíso a alguien, le dice a Dios, ¿por qué me abandonaste? Entonces queda como desahuciado y se entrega a Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Dice Fabrice, resulta que el abandonado de Dios se encomienda a Dios como Padre suyo. No es que escape de ese abandono, experimenta el alfa y la omega de dicho abandono. Después de haber sido abandonado por su Padre, se abandona en su Padre. La experiencia más profunda humana que tiene Jesucristo es la experiencia de ser abandonado por Dios, y esa experiencia de ser abandonado por Dios, que es la experiencia de la prueba, la experiencia de la crisis, la experiencia del desierto, la experiencia del silencio de Dios, que es una experiencia humana, una experiencia de fe habitual, ¿no? Lo lleva a Jesucristo a volcarse hacia Dios, y ese es como el acto de filiación de hijo más profundo, ¿no? Porque Jesús no se confía en Dios solamente cuando Dios está presente y se lo nota, sino cuando no está presente y no se lo nota, humanamente, ¿no? Y esa, pensando en nuestra propia vida, en nuestra vida de fe, ese es el verdadero acto de fe. No cuando la cosa está clara, sino cuando el panorama está un poco oscuro, ¿no? Esa es la esperanza de la cual hemos hablado también muchas veces. La razón de ser de la esperanza es cuando ya no quedan razones para la esperanza. Me llama la atención esto de que él, siendo Dios y sabiendo que es Dios, tiene que vivir la experiencia humana o hacer el mismo camino humano para poder, como siendo naturalmente humano, dejarse en la naturaleza divina. Entonces, es como difícil intentar entenderlo, pero porque se trata de un misterio. Claro. Pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Y como todo lo que Jesucristo vive en la naturaleza humana, lo vive como Dios, ya nada de lo humano queda fuera de Dios, ¿no? Dios ha experimentado todo lo humano y por lo tanto puede redimirlo todo, porque solo puede redimir aquello que asume. Sin dejar de ser Dios, Sí. sintió como un humano. Uh-huh, claro. Bien. Si hubiera dejado de ser Dios para eso, no nos hubiera salvado en eso, digamos, ¿no? Que hay una herejía dando vueltas, lo estuve buscando ahora pero no encontré, patripacionismo, me suena ahora, que son los que decían que en el momento de la crucifixión, o sea, en Getsemaní el espíritu divino se había retirado y había quedado simplemente el hombre, ¿no? Sufriendo allí. Entonces, si no hubo sufrimiento físico y sufrimiento espiritual en Jesucristo, si no hubo pasión, si no hubo muerte, hubo verdadera salvación. Entonces, ¿la encarnación tiene algún sentido? Cambiando también un poco de tema para no agotar todo el tiempo en esto. Aunque también está vinculado. Menos mal. Santo Tomás, menos mal, sí. Señala, se pregunta si era necesaria la encarnación y da 2 ejemplos de necesidad. Uno, hablando de la comida para la vida, sencillamente si yo no como, muero. Y otro, más de conveniencia, por así decirlo, para lograr alcanzar el fin con una mayor perfección. Puede ser, yo tengo que hacer un viaje, entonces lo puedo hacer caminando, lo cual sería bastante molesto si tengo que hacer muchos kilómetros, o lo puedo hacer en caballo, por ejemplo. Esa sería una forma más conveniente, más perfecta. Entonces se pregunta de qué manera es necesaria la encarnación, si como el primero o como el segundo. Es decir, el género humano estaba herido. ¿Era totalmente necesario que Dios se encarnase? ¿O había otro camino? ¿O había otro camino? Sí. Otra manera de hacer el camino. Y se puede pensar desde antes, ¿no? Desde antes del pecado.
¿Era necesaria la salvación? ¿Era necesaria la encarnación? Porque ahí ya estamos poniendo un subcondiciones, que implica que el hombre cayó en pecado, ¿no? Claro. Pero podemos pensarlo desde antes. No nos vamos a meter ahí ahora, digo, pero el estado de Edén, de Génesis 1-2, ¿es el estado perfecto o Adán y Eva necesitaban algo más? Porque ya existía la Santísima Trinidad. Sin duda. Entonces ya había un Dios hombre. Tenía que ser revelado. No, existía ya el verbo y en algún punto la pregunta sería si en el plan de Dios ya estaba la encarnación allí, digamos. Pero bueno. Pero bajo los supuestos que los piensa Tomás es ya el hombre caído necesita una redención. ¿Es necesaria la encarnación para esa redención? ¿O el hombre puede ser salvado de otra manera? Claro, sí, esa sería la pregunta. Lo que sostiene, entiendo, es que era necesario una satisfacción por el pecado cometido. Uh-huh. Pero al mismo tiempo la fuente de la justicia es Dios. En consecuencia, si Dios hubiese querido redimir al hombre de otra manera que no fuera a través de la encarnación, lo hubiera podido. Uh-huh. Pero era el más conveniente por ser acorde tanto a su misericordia como a su justicia. Uh-huh. Y como a la naturaleza humana también. Sí. Digo, que el verbo se encarnara. Si el hombre tenía que ser salvado, que Dios se volviera hombre para mostrarle al hombre y para insuflar en el hombre, en la naturaleza humana, la gracia. Diría una cosa más, que la debe decir Tomás en algún lado también, que si afirmamos que la encarnación es necesaria, porque necesidad es una palabra un poco fuerte filosóficamente, que implica no libertad, sino condicionamiento total, si decimos que la encarnación es necesaria, estaría perdiendo esta cuestión del amor libre, libérrimo, elegido de Dios, ¿no? El plugo de Dios, del cual hablamos en otro episodio. Ah. La gracia, ¿no? Porque la encarnación es la gracia máxima, la gracia más grande, la gracia de la unión. Si decimos que es necesaria, en algún punto deja de ser gracia porque ya no es libre, ¿no? Conveniente. Entonces es sumamente conveniente. Entre las cosas convenientes es convenientísima, la más conveniente de todas. Que se haya encarnado y que se haya encarnado en un ser humano. Que bueno, ahí Arrio, por ejemplo, estaría chillando un poquito. Está bueno que incluso se pregunta si era conveniente el tiempo en el cual lo hizo. Uh-huh. Algunas expresiones de los evangelios dicen en la plenitud de los tiempos. Y a propósito de eso dice... La hora de Juan también, ¿no? En Juan, en vez de la plenitud, habla de la hora. Llegó mi hora. No ha llegado mi hora. Dice Tomás, tampoco fue conveniente que Dios se hiciese hombre inmediatamente después de la caída. Del mismo pecado que tuvo su origen en la soberbia, era preciso que el hombre, para ser salvado, se humillase y reconociera la necesidad de un libertador. Uh-huh. Entonces ese tiempo era necesario justamente para que el hombre tome más conciencia de su condición. Sí, también eso mismo en la predicación de Jesucristo, ¿no? Si él, de buenas a primeras, en la primera prédica, yo hubiera dicho, yo soy Dios, voy a salvarlos, pero voy a morir en la cruz, menos que menos lo hubieran entendido, ¿no? En cambio fue la pedagogía divina, va preparando todo para que en algún momento las mentes, los corazones ya estén dispuestos para la revelación más profunda, que no deja de ser oscura, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, una última frase de Santo Tomás que me llamaba la atención, que él decía dos verdades sobre las cuales estriba la fe. Habla de la Santísima Trinidad y la Encarnación. A mí me llamaba la atención que justamente mencionó estas dos cosas. Me parecía como medio simple. Digo, ¿dónde queda la pasión, muerte y resurrección de Jesús? Me parecía medio contrario incluso a la frase de San Pablo, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué explicación le podríamos dar a esta frase de Santo Tomás? ¿Tomo el guante yo, Iván?
Perdón, hoy estuve preguntando, casi no Está muy respondí bien, nada. está muy bien. Te vi una faceta socrática de Sí. Filipo. Nos fue guiando. Está muy bien. No, podemos decir que ciertamente sin encarnación no iba a haber pasión. Entonces, de alguna manera, con el misterio de la encarnación, en algún punto, esto que íbamos diciendo, después de preparar las mentes y a quienes iban a recibir los frutos de la pasión, después de la encarnación se iba a tener que vivir, o Cristo iba a tener que vivir esta pasión como consecuencia de la encarnación, digamos. Sí, tomaría también una expresión que creo que está en San Pablo y es de alguno de los credos apostólicos de las primeras iglesias, que se encarnó por nuestra salvación, ¿no? Por nuestra justificación. O sea, como que todas las acciones de Jesucristo son tendientes a la salvación. Entonces, de algún modo se comprende que cuando hablamos de la encarnación de Jesucristo, estamos hablando de todo, voy a utilizar esta expresión a propósito, todo el arco narrativo de Jesús que implica encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, y no simplemente del momento de la encarnación, digamos, ¿no? Sino como que en ese misterio de la encarnación está reunido todo el misterio salvífico, que implica la pasión, la muerte y la resurrección. Claro. Sí. No simplemente como un hecho inicial o como una cuestión puntual, sino como algo que se desarrolla, que opera, que va todo junto. Bien. Bueno, me parece que fue todo para este tema. Ha sido un gusto y finalizamos con la clásica pregunta Sí, de los últimos encuentros. me parece muy bien. Iván, ¿cuál es tu libro favorito de la Sagrada Escritura? Difícil pregunta. Pero si tengo que atajar rápido a la respuesta, diría que Tobías, Uh-huh. porque aunque es un texto narrativo, de tantos que hay que enseñan, creo que en la narración es el que uno se siente más cómodo, y en esa comodidad yo pude ver como muchos significados al momento en que me enseñaban el libro. Entonces es el que también tiene como más recuerdos al momento de leerlos, el que trae más recuerdos a mi mente lindos. Entonces tiene como un lugar especial en la Biblia y en mi corazón. Uh-huh. Así que me quedo con Tobías. Qué bueno. Seguramente si me diesen más tiempo podría encontrar algún otro libro, pero así la primera respuesta que se me viene es Tobías. Está muy bien, está muy bien. Bien. Yo me quedé con una cita más, ¿puedo? ¿Puedo, profe? Si te digo que no, lo vas a leer lo mismo. Igual, Así. obvio. Porque hablé de él y me parece un desperdicio no citarlo después de haber hablado de él, que es Máximo el Confesor, que de hecho es el confesor porque él no muere mártir, Máximo, sino que confesores eran los que morían a causa de algunas heridas o flagelos o torturas por ser cristianos, ¿no? O sea, no morían porque los decapitaban, por ejemplo, sino que morían tiempo después porque como les habían golpeado tanto, morían a causa de las heridas. Bueno, eso es Máximo el Confesor, un padre de la iglesia. Hablando de el cielo, dice, allí Dios será perfectamente conocido y totalmente incomprendido. Perfectamente conocido y totalmente incomprendido, ¿no? Y glosa nuestro amigo Fabricio Ayala. Porque conocerlo, a Dios, es reconocer su fuente infinita. Y por lo tanto siempre es más cognoscible que conocido, más amable que amado, más loable que loado, ¿no? Hay más por conocer de Dios que lo que conocemos, hay más por amar de Dios que lo que amamos, hay más por adorar, loar a Dios que lo que efectivamente podemos adorar, ¿no? Entonces, luego de este episodio de Jesucristo, de los que entiendo es el primero de muchos en los que vamos a volver sobre este tema, sí saber que todo lo que miramos del Señor
es para que lo amemos mejor, para que podamos hablar mejor de Él, para que podamos imitarlo más y siempre saber que nos queda, es más lo que nos queda por conocer que lo que conocemos, lo que nos queda por amar que lo que amamos y lo que nos queda adorar que lo que adoramos, ¿no? Y ahí está, o sea, el misterio nos ha sido dado para que comprendamos que la vida es un camino. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos y nos estaremos encontrando en próximos episodios del podcast. Si Dios quiere. Así que comenten, den me gusta, Compartan sí. y hasta la próxima. Así es.